demostrando el talento que corre por toda mi pena. Yo, es que el talento con que implanta bandera, música rapera para Colombia. Buenas tardes, hoy nos encontramos con Jonathan, más conocido como Voces Music. Hola Voces, bienvenido. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy? Hola Yasmin, gracias por la invitación. Claro que nos encontramos bien activos y en el área con la LCSB. Estamos activos. Me alegra que estés bien. Cuéntanos, Voces, ¿a qué te dedicas? Bueno, me dedico de lleno al rap, a la música. Esto es cultural en el barrio, digamos que las 24 horas haciendo música en el área. Y, o sea, ¿qué te motivó a escoger este género tan específico? Bueno, como el rap, como su mismo nombre lo indica, es revolución artística popular. Entonces, el rap me incitó a poder hacer rap por la forma de sus letras, la forma como se escribe, la forma de expresarlo. Entonces, para mí el rap es como el género que más me llena. ¿Y desde los cuántos años te encuentras, o sea, te diste cuenta de que eso era lo que te gustaba? Bueno, desde muy niño ya yo sentía la inclinación hacia la música rap, ya que desde muy niño conocí el rap, pero en sí tengo como 10 años metiéndole pulmón y corazón a la música rap para hacer conocer mi música, mi arte, lo que siento y pienso. ¿Cómo crees tú que esa música ha influido en tu vida? Bueno, yo digo que el rap o el hip hop ha influido mucho en mi música, en mi vida cotidiana, ya que el rap me ha enseñado a ver el mundo de una manera distinta. Me ha enseñado a abrir de punto, digamos, pensamiento más allá de lo que otra persona puede llegar a ver. Pero yo cada vez que hago una improvisación, como su mismo nombre lo indica, freestyle, me siento libre. ¿Me entiendes? Entonces, sí. ¿Y qué opina tu familia respecto a eso? Bueno, eso es como todo, tú sabes que los papás de uno no aceptan, digamos, que uno coja un camino distinto a lo que ellos esperan de uno. Yo estudié obra civil, soy maestro en obra civil. Ellos esperaban que yo fuera un ingeniero, como digo en una canción, pero no, me incliné a la música, me incliné al rap. Siento que el rap era lo que me podía llenar mi vida. ¿Dónde sueles tú mostrar más tu talento? Bueno, en cierta forma me gustaría poderlo mostrar a nivel no solamente nacional, sino internacional también, que mi música sea reconocida en otros países. Por el momento estamos trabajando en lo que son plataformas, YouTube, Spotify, Excel, iTunes. Estamos buscando la manera que la gente conozca nuestra música, lo que hacemos, lo que estamos trabajando ahora último. Voces Music es un rapero de la ciudad de Cartagena, el cual está trabajando en el centro. Yo rapeo a los turistas. A través de eso trato de encontrar una vitrina donde poder mostrar lo que estamos haciendo, nuestra música, nuestro arte, y que pueda ser transportado hacia otros continentes. ¿Cómo ha sido tu experiencia, o sea, estando cantando en el centro, bueno, y tanta gente, de pronto los policías que lo critican y todo eso? Cuéntanos tu experiencia. Bueno, como todo en el mundo hay gente buena y hay gente mala. En cierta forma no voy a hablar mal de todos los policías, porque realmente los policías, hay policías buenos. Yo tengo amigos que son policías y la buena para eso que también me la llevan a mí. Pero en cierta forma sentimos una persecución o nos sentimos hostigados por la policía, porque realmente un artista que está cantando en el centro no vemos la manera de que estemos haciendo daño a través de una canción, a través de un freestyle. Pero sin embargo ellos lo miran como algo como prohibido de una manera, de decirlo así. Lo miran de una manera no muy bien, no sé qué es lo que pasa en ese punto con el arte, porque el arte es de respeto y el arte se respeta. ¿Pero te dejan trabajar? O sea, normal. Sí. La verdad no. La verdad no, y la verdad se debe decirse, no importa en cualquier circunstancia que uno se encuentre. Y aprovecho el instante para decirle que realmente la cultura como tal, es la que nos abre las puertas a los seres humanos a ser mejores personas. Porque cuando tú encuentras algo en que descargar tus malas vibras, tus malas energías, encuentras algo en que ser mejor. O sea, que la música para mí ha llegado a mi vida como cambio, como algo bueno. Sí. Entonces que no lo miren como algo negativo, eso es algo positivo. Seguimos, compañeros, tenemos el contexto en letra, para que veas que en mis palabras tu cora penetra. Este es un estilo, compadre, que se respeta, para este alta, no para analfabeto. ¿De qué manera le aportas a la sociedad con tu música? Bueno, mi música
Mi música en cierta forma es una música a la cual estoy muy pendiente a lo que escribo, a lo que canto. Soy una persona que tiene hijos y cuando ya uno ya tiene familia, ya uno debe ser más responsable con sus letras, con lo que escribe, ya que es un mensaje que no solamente lo van a escuchar personas adultas, sino también los niños. Entonces, a través de todo eso, trato de escribir mensajes positivos hacia la sociedad, buscando la manera de aportar un cambio a través de lo que estoy haciendo, de mi música, de mi arte. Yo quiero que tú me cuentes alguna experiencia que hayas tenido, de pronto si conociste a alguien de afuera y te ha dado la oportunidad de estar en un escenario. Bueno, en cierta forma han venido muchas oportunidades y sí, he encontrado personas buenas en mi camino, como Mr. Presto, como otros amigos míos que tengo en California, tengo en Miami. Son personas que a través de una u otra forma han aportado mucho a lo que es mi música, porque me dan la moral de decir, eso es lo que estás haciendo, está bueno y sigue. Y es bueno que uno en otros países lo vean como un artista, ya que de pronto digamos que en su ciudad no lo ven como tal. Trata uno de incentivar que la música de uno trascienda y se vea distinta en otras partes. Además eso es lo que yo busco, porque nadie es profeta en su misma tierra. ¿Y dónde te gustaría ir? En cierta forma, mira, te voy a decir la verdad. Todo el mundo sueña con ir a Estados Unidos. Yo no sueño con ir a Estados Unidos. Sí, no. Mi sueño y el país que yo deseo conocer en mi vida es Egipto. Vos sí, porque Egipto. Egipto por su historia, por sus pirámides. No sé, Egipto ha despertado en mí la curiosidad de conocerlo. Aparte de la música, ¿a qué otra cosa te dedicas? Ve, como te dije anteriormente, soy albañil. Soy maestro en obra civil. Cuando digamos que hay trabajo de obra civil, trabajo como obrero. Pero en cierta forma mi tiempo más lo acoplo a la música. Me trato de meterme más a la música, ya que la obra civil me quita tiempo y me resta el tiempo el cual necesito para mis proyectos musicales. ¿Y cómo llegaste tú al centro? Bueno, te voy a contar una anécdota cortica aquí. En el centro yo llegué trabajando en los buses. Yo trabajaba en los buses, cantando en los buses, porque digamos que para llegar a una parte tienes que cruzar primero por escalas. Yo antes de llegar a rapear al centro, rapeaba en los buses, con una caja, un micrófono, me montaba en los buses y rapeaba para la gente en los buses. En el cual ahí conocí a un amigo, el cual ya cantaba en el centro, me dijo, José, ahí hay una parte donde tú puedes llegar a rapearle a los turistas y tu música puede ser mejor escuchada. No solamente se va a quedarse directamente aquí en Cartagena, sino que tu música va a trascender a otros países. Y como te dije, yo la música la miro desde un punto global, ¿ya me entiendes? No me quedo quedarme aquí, ni miro la música como un negocio, sino como una forma de expresarme. Y si yo siento que puedo ser más escuchado, yo busco las maneras, dije, voy para el centro. Así llega al centro aproximadamente hace como 7 años. Me llevó un amigo que se llama Gordo Rap, al cual yo le digo papá, porque cuando llegué al centro no era tan fácil y yo también era una persona más inexperta la cuestión. Y él cuando yo llegué, él siempre estuvo ahí instruyéndome, debes meterte por aquí, a los turistas les gusta esto. ¿Y tu experiencia cantando en los buses cómo fue? Bueno, mi experiencia trabajando en los buses no fue tan a gusto, porque tú sabes que digamos que el ambiente de los buses es un ambiente hostil. Hay personas que están de pronto, no se encuentran en un momento de humor o de pronto emocionalmente no se encuentran estables. Y a veces encontraba personas como que, es la bulla, ¿qué tal? Vienes a formar tu escándalo aquí. Una vez una señora me llevó a decirme que no me iba a darme moneda porque las monedas que yo cogía era para droga. ¿Qué me entiendes? Entonces son momentos que uno se hace sentir mal, bueno, los momentos que más mal llega a pasar en el pronto, digamos, en un bus. Bueno, yo quiero que tú me cuentes alguna experiencia que tú hayas tenido, o sea, si te has sentido discriminado por alguna otra persona. Claro, en todo tiempo. Digamos que los raperos nos sentimos, digamos que, tratados de marginados y cosas así en todo momento, porque las personas de pronto por verte un tatuaje o por ver tu estilo de vida diferente de ellos, ya por eso eres discriminado. Entonces yo digo que las 24 horas, ya me acostumbré, me siento bien así. Ya me le paro bola. Bueno, yo tengo por entendido que tú tienes un proyecto. No sabes de eso.
Ah, bueno. Sí, el proyecto se llama La Cultura Salva Vida. ¿De qué se trata? La Cultura Salva Vida es un proyecto de resocialización hacia los jóvenes. Es un proyecto sociocultural en el cual a través de nuestra música incentivamos a jóvenes con problemas de drogadicción, problemas de pelea, problemas que se ven en los barrios, en todos los barrios hay problemas, pero nosotros tratamos a través de nuestra música poder aportar ese granito de arena que ellos necesitan para salir de ahí, de ese hueco. Porque una persona está en el hueco y tú no le das la mano, esa persona no va a salir nunca de ahí. Tiene que ver una mano ahí que lo ayude, tan siquiera. ¿Y de quién fue la idea de crear este proyecto? Bueno, en cierta forma, la idea vino de un amigo y yo, un amigo que se llama Primera Corona. Tratamos de a través de nuestra música, como nosotros vivimos en barrio en el cual las localidades son muy cerquitas, pero también muy conflictivas. Él es de los 2 pisos, yo vivo en Las Torres. Entonces, el barrio este con el barrio este no se gustan. Entonces, ahí nos conocimos, decidimos como hacer una unión entre artistas. Decidimos como que, hey, ven acá, vamos a unir la Primera Corona y la Cultura Salva Vida y tratemos de coger esto y así fue, hicimos eso. Y gracias a Dios los jóvenes han bajado también un poco, y hay muchos ya que ya no se prestan para tirar piedras, sino que ya se prestan para colaborar. ¿Sientes que ha habido mucho cambio a través de ese proyecto? Ahora eso es lo que más incentiva a nuestro corazón, de seguir, de no parar. Que ya nosotros vemos personas que ayer la vimos tirando piedras y hoy no están pensando en tirar piedras, sino vamos a escribir una canción, venga jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto no es un freestyle. Ya uno se reúne con ellos, ya no a fumar, sino digamos que escribir canciones, ¿me entiendes? Entonces esas cosas son, digamos que reconfortantes para el corazón de cada quien que está buscando las maneras de aportar algo positivo a esta sociedad que está un poquito decaída. Tenemos el estilo y rompemos fuerte el instrumental, dedicándole la rima música con palo jala, representando el estilo bien bacano, y para que vean cómo cantamos los colombianos. ¿Qué problemas quieres tú prevenir ante los jóvenes y cómo tu proyecto puede ayudar? Bueno, yo siempre he dicho que la cultura, como su mismo nombre lo indica, la cultura salva vidas, ya que yo era un joven conflictivo. Y a través de la música, a través de mi arte, aprendí a ver el mundo de otra manera. Y la música previene muchas cosas. ¿Qué queremos prevenir en adelante? Que, bueno, ya nosotros lo hicimos porque ya nosotros acabamos con un conflicto que había entre barrios. Ya, digamos que ahí lo que se esperaba era un muerto. Que peleaban todos los días, ya la cuestión estaba caliente, ya la cuestión no está así, ya ahora, digamos que con todas partes sigue el conflicto, pero ya no se siente la presión de antes. Y lo que queremos prevenir que nuestras juventudes, las jóvenes que van creciendo, crezcan con la idea o con la mente de que la cultura salva vidas, que el arte es la salida para un cambio. Pero ¿de qué manera te acercas a ellos para presentarte diciendo, bueno, que tu proyecto va a mejorar la vida de ellos? O sea, ¿de qué manera? Bueno, la manera como nosotros nos estamos presentando hacia las juventudes, hacia los jóvenes, es de una manera musical. Pero como te digo, la música tiene el poder de construir o destruir. Nosotros tratamos de nuestra manera tratar de construir a través de nuestra música y llegamos hacia los jóvenes con música, porque así es la única forma que tenemos para digamos que llegarle más a oyentes, a más jóvenes. Hacemos música con mensajes positivos, hacemos videos con ellos, con mensajes positivos para que ellos vean que a través de la música pueden encontrar un cambio, pueden encontrar las maneras de buscar un mejor sendero, de que su vida cambie de una manera drástica. Y en el tiempo que llevas en eso, ¿sí has visto cambios? Eso te dije, que es gratificante para uno, tanto como para la Primera Corona, como para Voces Music, porque no solamente he visto cambios en los jóvenes que trabajan con nosotros, sino también en nosotros mismos. ¿Ya me entiendes? Ya hay cosas de mi vida que han cambiado, hay malos hábitos de mi vida que he dejado por ellos también. Y como a través de la cultura, como estoy diciendo, he cambiado muchas cosas y al verlos también cambiar ellos, eso me motiva como que a seguir. En cierta forma hemos cambiado como que un 60% de lo que era. Voces, ¿cómo te sientes tú cantando allá en el centro? Bueno, de una manera u otra me siento feliz porque hago lo que quiero, pero de otra me siento triste porque es que realmente el acoso de la policía es algo horrible, la persecución, el maltrato hacia el artista urbano y local del centro, digamos que es masivo.
Eso me hace sentir mal. De cierta forma me siento feliz porque canto y expreso lo que siento, pero mal por el maltrato que recibimos los artistas, porque no solamente es Voces Music que canta en el centro, hay muchos jóvenes que a través de la música han encontrado una ventana de salir de problemas, de drogadicciones, de cosas así. En el centro han encontrado una transformación social para sus vidas, han encontrado un medio de alimentación para sus familias. Y no estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres, estamos hablando de 40 y pico personas, a las cuales en vez de maltratarlos deberían ayudarlos.